Bienvenidos a una semana en el mundo, una semana en la que Donald Trump recibió reveses electorales en Nueva Jersey, en Virginia y en Nueva York. Especialmente importante es el de la Gran Manzana, en donde ganó el candidato socialista democrático Zoran Mamdani. A sus 34 años ya se ha convertido en un ícono de la izquierda estadounidense que promete volver a hacer Nueva York asequible y vivible para la clase trabajadora. Promesas que ya han llevado a enfrentamientos con Trump. ¿Conseguirá cumplir esas promesas? ¿Cumplirá también Donald Trump su amenaza de desfinanciar a la ciudad si ganaba Mamdani? ¿Y es este un aviso para las elecciones de medio término? Bueno, intentaremos dar respuesta a estas preguntas y a otras que nos plantean también la COP30 en marcha en la ciudad brasileña de Belém y la matanza de las fuerzas de apoyo rápido en la ciudad del Fasher, en Sudán. Para el análisis contamos hoy con Carolina Flechas, ella es periodista y profesora universitaria, especialista en estudios políticos. También desde México contamos con Cecilia Mendoza, investigadora especializada en Sudán y Sudán del Sur y maestra en estudios de Asia y África por el Colegio de México. Y desde Washington, Luis Botello, él es periodista y presidente fundador de Medios para la Democracia. Vamos a ahondar, como les digo, los temas que les estaba planteando y vamos a empezar en primer lugar con Zoran Mamdani. Ha ganado a sus 34 años la alcaldía de Nueva York gracias a una campaña con miles de voluntarios, especialmente jóvenes, y promesas de volver a hacer de Nueva York una ciudad vivible para la clase trabajadora, con más y mejor transporte público, tope a los alquileres o guarderías públicas. Donald Trump ha buscado insultarlo, llamándolo comunista y asegurando que desfinanciará a la ciudad. Y ya que nos atiende desde Estados Unidos, quiero empezar con Luis Botello preguntándole si este discurso de Zoran Mamdani es realmente muy radical o Estados Unidos ha olvidado lo que es el estado de bienestar. Muchas gracias. Mira, la verdad es que sí ha resonado y yo creo que no hay que sorprenderse. Yo creo que se veía venir un cambio muy drástico. Nueva York ha sido históricamente una ciudad de inmigrantes y Mamdani representa esa comunidad de migrantes que ahora ha tenido la oportunidad de presentarse con un plan de trabajo que él se llama socialdemócrata, según él mismo se define, y que definitivamente es nuevo en el sentido de las tendencias políticas o ideológicas, más bien, para Estados Unidos de tener a un candidato con esta línea política que, claro, para los republicanos y los ultraconservadores es una línea totalmente izquierdista. Trump lo ha atacado de comunista. Sabemos que es muy difícil tener una línea comunista en un país como Estados Unidos, pero es parte del debate, la narrativa política. Pero sí, yo creo que se marca un punto de inflexión en la política de Estados Unidos, marcando tal vez un antes y un después de lo que pudiera ser en el futuro un nuevo movimiento. Muchos lo mencionan como un nuevo movimiento y que tal vez Nueva York en ocasiones se convierte como una plataforma para expandir esos movimientos y esas figuras. El mismo Donald Trump ha salido de Nueva York con un mensaje de tratar de drenar el pantano de Washington y de acabar con la corrupción. Surge de Nueva York. Ahora vemos una opinión totalmente diferente, el otro extremo de las ideologías políticas que también sale de Nueva York. Me parece que no habría que sorprenderse, ganó abiertamente en Bronx, en Queens, en áreas muy pobladas y sobre todo con una gran cantidad de migrantes que existe ahí. Bueno, pues muy interesantes varias de las cosas que apunta. Voy a ir analizándolas también aquí. Vamos a hablar con Carolina Flechas. Bienvenida, Carolina. Gracias por estar en este estudio. ¿Parece muy radical lo que apunta Zoran Mamdani o realmente podría tener la posibilidad de cumplir estas promesas? Más transporte público, guarderías gratuitas. Ha hablado incluso de supermercados a precios asequibles o gratuitos también para gente que lo necesite. ¿Lo ve factible? Eso son medidas populistas. Eso es una situación en la cual se han caracterizado muchos de estos nuevos líderes jóvenes y que son como el quote de ser el outsider del momento. Entonces se llega con una idea de yo voy a hacer y las promesas, pero aterrízalo, porque es que estás en una ciudad como Nueva York que si bien tiene unas necesidades sociales, Nueva York en este momento está sufriendo una inseguridad y está sufriendo también por el tema del fentanilo.
en dónde está dejando él esas prioridades, prioridades con las cuales el año pasado la mayoría de los estadounidenses decidieron escoger a Donald Trump. Entonces, más que radical es el populismo que está llevando a que estos jóvenes que han votado por personajes como estos, realmente quiero un transporte gratuito o quiero que pueda caminar tranquilo por Nueva York. Quiero poder como turista extranjero ver un Nueva York en donde no tenga que ver a jóvenes muriéndose en las calles por el consumo de fentanilo, y que sucede también en otras ciudades de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tan real o qué no tan real pueden llegar a ser sus medidas y lo que está proponiendo? Tiene muchos obstáculos por delante, y más en una ciudad capitalista, cuna del mercado como es Nueva York. Y en este punto, uno de los obstáculos puede ser precisamente la desfinanciación que Trump había dicho antes de la elección que desfinanciaría a la ciudad si gana Zoran Mandani. ¿Cree que va a cumplir con esta amenaza o es una de esas palabras de Donald Trump que luego no llegan a materializarse? Donald Trump es un gran estratega y mira lo que está haciendo con Venezuela. Está haciendo estrategia y está cumpliendo. Vamos a mirar si realmente con Nueva York, porque también afectaría sus intereses de un multimillonario que renuncia por un tiempo a su riqueza para gobernar un país como Estados Unidos, pero que tiene muchos contactos empresariales. Entonces, vamos a ver en los próximos meses, porque es muy temprano decirlo, qué tan radical va a ser esa estrategia de palabra y de acción de Donald Trump. Obviamente lo califica como un comunista. Y también qué tan real es que ese millón de personas que están ahí, también los empresarios, se van a ir de Nueva York. Entonces, todavía es muy temprano para decirlo, pero lo veremos en los próximos meses. Bueno, pues quiero abrir la discusión también a Cecilia Mendoza. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. ¿Cómo ve las promesas de ambos, de Mandani, si son factibles, si cree que va a cumplir con las expectativas, y de un Donald Trump que de momento amenaza con desfinanciación? Sí, bueno, a mí me parece que hay que entender ahora la victoria de Mamdani en un contexto donde Trump realmente ha logrado afianzarse mucho en Estados Unidos y está logrando entrar en una de las mayores crisis también del Partido Demócrata. Yo creo que dentro de los mismos parámetros demócratas, Mamdani puede resultar también un poco radical, porque se habían visto figuras como, no sé, Bernie Sanders o como Ocasio-Cortez, y Mamdani se ha presentado como una propuesta un poquito más radical en el asunto de, no sé, cobrar impuestos. También ha tenido una postura un poco más severa frente al conflicto de Israel-Palestina, por ejemplo. Entonces, quizás la elección de este candidato también respondió a que la moderación que el Partido Demócrata había demostrado en el pasado no fue suficiente para combatir a Trump. Entonces, pues realmente yo creo que se va a desatar una especie de contrapeso político. Nueva York también es un estado muy particular, es un estado que no se parece mucho al resto de Estados Unidos en muchas cosas. Entonces es un contrapeso, pero sí que tiene el reto de cumplir las propuestas, porque lo cierto es que si muchas de estas propuestas no se cumplen, quizás el Partido Demócrata termine por hundirse más y engrandecer un poco más al trumpismo, ¿no? Me parece. Pero estoy de acuerdo con lo que se mencionó anteriormente. O sea, realmente habrá que ver qué sucede. Quizás hasta hace unos años era impensable que un candidato así pudiera gobernar Nueva York, pero también es cierto que muchas de las cosas que Trump se había propuesto hacer se habían pensado que no se cumplirían, y finalmente ha logrado poner a caminar su proyecto, con muchos obstáculos también, pero Trump sí que ha logrado cumplir varias de sus propuestas. Entonces ya se verá cómo negocian también con los poderes locales, y habrá que ver. Bueno, vuelvo con Luis, que, como digo, nos atiende desde Estados Unidos. Vamos con otro punto interesante de Zoran Mandani, más allá de sus propuestas económicas. Es el primer musulmán que lidera una ciudad que tantos años después sigue también con el recuerdo en la cabeza de lo que pasó el 11S. ¿Qué supone esto para Nueva York? Mira, es cierto. Recuerda que, y él dijo que no tiene por qué disculparse de tener la religión musulmana. Claramente está muy orgulloso de sus raíces, y que llegó muy pequeño a Nueva York.
Eso me parece que por la situación actual que vive Estados Unidos, en donde, como todos sabemos, por las políticas del presidente Trump de querer sacar del país a los que él considera a los más inmigrantes más criminales o indeseables, a la presencia de un Mamdani, un poco que, como quien dice, manda un mensaje de que tal vez no todos a los que están deportando son criminales. Y es tal vez un mensaje muy claro de que tal vez tiene una población de Nueva York, como ya se ha mencionado, que es muy diferente al resto de Estados Unidos. Es un estado donde prácticamente nace la migración y que la mayoría de los migrantes en sus inicios, irlandeses, italianos, alemanes, incluso los mismos judíos que huían de la persecución en Alemania de Hitler, vieron en Nueva York la libertad y la esperanza. Muchos de los migrantes, en su mayoría latinos, también vieron en Nueva York esa misma esperanza. Entonces, si bien es cierto su pasado y su conexión con la religión musulmana, no necesariamente quiere decir que él conlleva o cree en la violencia que tal vez en ocasiones por el terrorismo y por el 11 de septiembre, como mencionas, pueda recordar. Pero se va a utilizar políticamente, definitivamente. Y es algo de que él, Mamdani ha dicho, no se va a disculpar por eso. Entonces va a ser muy interesante ver cómo va a ser su relación con la comunidad judía. De hecho, el día siguiente de haber ganado las elecciones, una de sus primeras reuniones fueron con los líderes religiosos judíos de Nueva York, que son una comunidad muy importante. Existe mucho temor por la forma en que tal vez Mamdani vaya a gobernar Nueva York en una ciudad del capitalismo, como se ha mencionado. Pero lo bien es cierto es que esperemos que su juventud no lo haga cometer tal vez esos exabruptos radicales que muchos están ya vaticinando. Creo que tendremos que esperar, pero sin duda alguna su antepasado y su conexión con la religión musulmana va a ser utilizada muy bien, precisamente por especialmente el ala más radical y conservadora del Partido Republicano, para conectarlo con instituciones terroristas. Y él se ha expresado de que lo que estaba ocurriendo en Gaza era un genocidio, pero me parece que la tendencia y la narrativa mundial estaba inclinándose hacia a categorizar lo que estaba ocurriendo en Gaza como un genocidio. O sea que tampoco es una posición, un comentario tan radical a lo que la narrativa mundial estaba ya mencionando, y sí, que Israel y Netanyahu ya coincidían con esa, no coincidían con la narrativa, pero sí estaban preocupados por la imagen de Israel, que se ha visto muy afectada con lo que estaba pasando en Gaza. Pues Carolina, vamos a hablar precisamente de esto. Una postura, desde luego, en contra de Israel. Se le ha preguntado a él si está a favor de la existencia del Estado de Israel. Ha dicho que sí. En otras ocasiones se le ha preguntado si está a favor de la existencia de Israel como un Estado judío. Ahí ha dicho que no cree en que ningún país deba ser etnocéntrico. Pero esto le puede llevar también a tener varios problemas dentro de una ciudad de Nueva York en la que hay una gran minoría judía. Minoría, pero muy poderosa, claro, también. Y hay que aclarar que él se reunió fue con rabinos hasídicos, no con rabinos ortodoxos. Entonces esa es una gran diferencia, y pues muchos de los judíos tienen empresas en Nueva York, tienen acciones en bolsa. Vas a atacar a quienes están realmente sosteniendo, que sostuvieron durante la pandemia mucha gente, y es una comunidad que, a pesar de que es minoría, también busca de alguna u otra manera la reconciliación. Me preocupa la manera y el discurso como ataca a Israel y cómo sienta sus posiciones pro-Palestina. Y es que lo estamos viendo en Estados Unidos desde las mismas universidades, desde que comenzó toda la guerra entre Israel y Hamás, cómo fueron de enardecidos jóvenes que ni siquiera conocían
Israel, que no sabían muy bien quién era Hamas, que no saben muy bien quién es Hezbollah, quién financia estos grupos terroristas, y que se acogieron a un discurso y a una narrativa muy peligrosa. Hoy, ¿cómo estamos viendo esas narrativas tan peligrosas? En Europa, Polonia se está precisamente cerrando y bloqueando ante ese islamismo radical, del cual precisamente temen los republicanos que aumente esa narrativa y ese discurso y esos ataques de odio en los propios Estados Unidos, porque una de precisamente sus premisas es la libertad. Entonces vas a coaccionar y vas a atacar a aquellos migrantes que han ayudado también a construir a los Estados Unidos, y eso es un ejemplo de lo que ha hecho la comunidad judía en Estados Unidos. Bien, vamos a extender también esta discusión a Cecilia. ¿Cómo ve esta posibilidad de que le cree problemas dentro de la ciudad de Nueva York? Y aprovechando también que nos atiende desde México, hemos hablado de migración. ¿Cómo cree que puede ver la migración latinoamericana a Zoran Mandani? Porque hay muchos que, bueno, la palabra socialista, por ejemplo, hablando de nicaragüenses, de venezolanos, quizás les crea miedo, pero ha podido ir más allá, conseguir enganchar al público migrante quizás con otro tipo de promesas. Sí, bueno, respecto al tema de la migración, me parece muy interesante lo que ha hecho Mamdani, porque su campaña estuvo bastante centrada en eso, y creo que también en apoyarse de Nueva York como este espacio diverso, ¿no? Muy también en contraste con el discurso que hay ahorita del lado trumpista. De hecho, una particularidad fue que se mostraba él también hablando en varios idiomas, hablando con otras personas musulmanas, también latinos de diferentes lugares. Y sí, a mí me parece que el apoyo latino en Nueva York ha sido relevante. La verdad que desde México, desde muchas zonas, estas elecciones pues se ven como una cosa un poco lejana, y también ha sido bastante paradójico porque en realidad la comunidad latina ha terminado por apoyar mucho al Partido Republicano en otras partes de Estados Unidos. Pero sí que es cierto que fue un fuerte, ¿no? Este tema de apoyarse de la diversidad y de la migración. Y sí, digo, yo creo que definitivamente las declaraciones que él ha hecho sobre Palestina le han traído o le van a traer muchos problemas, por esto que se mencionaba precisamente de la comunidad, de la fortaleza de la comunidad judía de Nueva York, que es bastante poderosa, pero también, si bien es cierto que ahorita hay un discurso internacional que está utilizando ya palabras más fuertes como genocidio y que se ha condenado mucho, sí hay que recordar que en Estados Unidos sigue siendo un tema muy sensible, y Estados Unidos hoy por hoy sigue siendo de los grandes aliados de Israel. Entonces sí que es verdad que una declaración así sí resulta bastante fuerte y radical, ¿no? No necesariamente por eso quiere decir que él se vaya a involucrar de manera más activa en lo que está sucediendo, pero sí son declaraciones que pues por lo menos escandalizan a una parte importante de la comunidad, ¿no? Y bueno, si bien también se le ha pintado mucho como gobernante socialista, lo cierto es que también Trump ha tachado de socialistas a muchos de sus opositores, que apenas si tienen ahí algunas propuestas de estado de bienestar, ¿no? O socialdemócratas. Y bueno, estuvieron, por ejemplo, presionando mucho a Mamdani para que se pronunciara sobre los gobiernos de Cuba y de Venezuela, y me parece que en su momento también los condenó. Entonces, bueno, también ahí hay, supongo que una declaración política como una manera de defenderse, ¿no? También de estas acusaciones. Sí. Bueno, pues si me permiten, voy a pasar ya al segundo de nuestros temas hoy. Vamos a hablar de Brasil. Allí ha comenzado ya el jueves la cumbre de líderes mundiales previa a la COP30, que va a comenzar el lunes, recordemos, en la ciudad amazónica de Belém. Más de 50 líderes mundiales están allí, pero sin la presencia de Donald Trump, de Xi Jinping, de Vladimir Putin y de Narendra Modi. Son los dirigentes de 4 de los 5 países que más gases de efecto invernadero producen en el mundo. Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente brasileño, busca hacer de esta COP dice, en la que se consigan compromisos concretos y no promesas que acaben por no cumplirse, como las del Acuerdo de París, del que se cumplen ya 10 años. Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estamos cerca de un punto de no retorno.
Ya no es momento de negociaciones, es momento de implementación, con seguimiento independiente, desembolso más rápido y términos que reflejen la vulnerabilidad, incluyendo alivio de la deuda. Y tercero, los países en desarrollo deben salir equipados con un paquete de justicia climática que brinde equidad, dignidad y oportunidades. La ventana de oportunidades para actuar se está cerrando rápidamente. El cambio climático es el resultado de las mismas dinámicas que a lo largo de los siglos han fracturado nuestra sociedad entre ricos y pobres y han moldeado el mundo. Nuestra sociedad entre ricos y pobres y cindido el mundo entre países desenvolvidos en desenvolvimiento. Bueno, pues Carolina, hemos visto en los últimos años muchas COPs que no han llegado a un acuerdo tangible, 10 años del Acuerdo de París, que la mayoría de países del mundo están incumpliendo. ¿Cree que podemos ver, por mucho que quiera esforzarse Luis Ignacio Lula da Silva, una COP en la que lleguemos a compromisos concretos, o tiene pinta de que faltando los principales líderes de los países más contaminantes ya empezamos mal? Pues empezamos mal, porque a esto se le ha catalogado muchas veces como la reunionitis que nunca llega a nada. Es un poco lo que parece que Lula intenta evitar, pero difícil de conseguir. Es que siempre las COPs, desde que yo las he escuchado, es siempre el tema del cambio climático, la transición energética, pero si aterrizamos un poco más el tema, desde el Acuerdo de París, China, Rusia, Estados Unidos fueron muy claros. No lo vamos a firmar porque es que lo que sostiene nuestras economías y por eso es que somos potencias. Entonces, enfrentarse con una narrativa y un discurso ante unas potencias que tienen muy claro para dónde van, y sobre todo con Donald Trump en el poder, que es un negador del cambio climático, que esto es algo inventado, pues es luchar contra un bloque macizo en el cual no hay vuelta atrás. Y sobre todo que es una narrativa en la cual ¿cómo vamos a hacer una transición energética si no hay un plan estratégico? Todo se queda en el papel. Entonces, el llamado de atención es, la ONU de verdad se está gastando cantidad de millones en hacer estas cumbres cuando tenemos conflictos que realmente nos están preocupando, de acceso al agua, de la sanidad en países donde realmente se está sufriendo, y países de ingreso muy bajo que hoy necesitan de ese tipo de ayudas. Entonces, el tema ambiental, el tema de la transición energética, para algunos expertos y analistas se ha convertido en el tema bandera, pero en el tema trillado. Dame la solución, no me plantees solamente la teoría. Transición energética cuando, por ejemplo, hoy necesitamos de la tecnología y se ha comprobado que la inteligencia artificial es la que más consume de este tipo de energías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el problema. Dime el cómo. En Colombia lo estamos viendo. Nos ha cortado el tema de los nuevos contratos de exploración petrolera y de gas. Tenemos una crisis energética y de gas. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el plan B, X, Y, Z? Mira, le pregunto sobre eso, y el caso de Brasil también es paradigmático. Claro. A nivel internacional se ha abanderado del cambio climático, pero también señalan desde dentro que aunque se ha frenado la tala en la Amazonía, se sigue explorando cada vez más petróleo. ¿Estamos preparados para dejar los combustibles fósiles de lado? No estamos preparados. No estamos preparados porque se sabe, y ellos son conscientes, se nos cae la economía, se nos cae todo. Entonces son las estrategias del discurso y la narrativa de que sí estamos enarbolando unas banderas para afuera, pero para adentro, ¿cómo lo hacemos? Es que no podemos. Y hay muchos intereses, hay muchas empresas, hay muchos empleos por detrás. Entonces es muy difícil. ¿Una transición energética nos va a llevar a que un avión se mueva por energía eólica? No. Y es más, los biodiesel ya está comprobado que muchos no funcionaron, y que todavía tenemos que seguirnos sosteniendo el tema del combustible fósil. Entonces, ahí está la polémica y la disyuntiva de todo esto. Narrativas por un lado, pero plan de acción se nos cae. Todavía falta. Bueno, pues vamos a hablar con Luis Botello también de ello. Estados Unidos es uno de los grandes ausentes. Vamos a hablar también de China, por ser las dos grandes potencias mundiales. ¿Cree que se puede llegar a algún tipo de acuerdo que realmente nos plantee una solución sin la presencia de las dos principales potencias mundiales? Va a ser muy difícil, coincido totalmente. Yo creo que está totalmente claro que estas COPs solamente han servido para gastos y reuniones, porque al final ninguno de estos compromisos se está logrando. Se pasó el límite del calentamiento 1.5 grados
en un punto crítico y por eso dice que estamos en un punto de no retorno, pero nadie hace nada para lograr nada. Lo cierto es que en las últimas COPs han participado más empresas e individuos que trabajan para las compañías de lobby de las grandes petroleras, mineras del mundo, que incluso mismos grupos de ciudadanos e indígenas o comunidades que se están viendo afectadas por la contaminación del combustible fósil. Entonces, la realidad es que hay un desbalance de poder de incidencia. Y ahora, con un Estados Unidos liderado por un gobierno que no cree en el cambio climático, que vuelve a salirse del Acuerdo de París y que se hace efectivo el otro año, ya empieza a deslindarse de todos estos compromisos, va a ser muy difícil que podamos lograr un avance como lo quiere el presidente y como lo ha anunciado el presidente de Brasil, Lula da Silva. Yo creo que definitivamente que hay un gran reto. Estamos en una transformación tecnológica que lo que requiere son minerales raros y más energía. Y para eso Estados Unidos está enfocando su esfuerzo y ahí va a estar el esfuerzo. Desafortunadamente, con muy poca participación de las comunidades que se verán afectadas. Y no solamente estamos hablando del petróleo, estamos hablando también de los minerales raros, que ha hecho que incluso China haya podido negociar de una manera favorable a pesar de las amenazas y las sanciones por los aranceles que han puesto Estados Unidos. El presidente Trump ha tenido que recular debido al control que tiene China de todas estas explotaciones y las minerías que existen en África, en América Latina. Estamos en un momento muy crítico. Desafortunadamente, las grandes potencias no tienen la voluntad política, ni económica, ni el interés de ayudar al impacto que va a tener esto, porque va a tener un gran impacto. O sea, la ciencia lo ha demostrado. Desafortunadamente, las economías de los países no están preparadas para un cambio como el que se requiere. Y ya brevemente también, ¿cómo se ve esto dentro de la sociedad estadounidense? Hemos visto también en los últimos años grandes huracanes en el Caribe que también se acercan a Estados Unidos, inundaciones. ¿Es un tema principal o también el gobierno estadounidense se suma a una ola que ya hay por debajo dentro de la sociedad? No, es un tema. Yo creo que esta discusión en Estados Unidos continúa. No se ha olvidado, a pesar de que la administración está tomando todos los mecanismos para restaurar las explotaciones mineras, restaurar el uso incluso de plantas nucleares que habían estado cerradas, para reactivar, incluso disminuir la ley que había pasado la administración Biden, que iba a promover incluso el uso de energía renovable y de facilitar esa transición que se había hablado ya en el mundo. Entonces, estamos viendo un retroceso. Los problemas en Estados Unidos que se están viendo en estos momentos, yo creo lastimosamente, han hecho que el tema ambiental pase en un segundo plano. Existen problemas mucho más serios que vienen desde la parte económica, el costo de la vida. Hay que recordar que el estadounidense votó por el presidente Trump precisamente para restaurar la confianza económica y eso no está ocurriendo. Claro. Los precios cada vez son más caros, de todo, desde la vivienda hasta la alimentación. Sí. Estamos viendo ahora con el cierre del gobierno causado por la terquedad de ambos partidos políticos, ha afectado a los más pobres del país. Entonces estamos viendo las redadas migratorias que está afectando no solamente a los migrantes decentes de este país y que estaban incluso sí, con todos sus papeles legales, sino que también está afectando a americanos, ciudadanos americanos que se han visto víctimas de las redadas que se están dando de una manera violenta, como la hemos visto. Entonces, el país está inmenso en una serie de problemas que yo creo que el tema ambiental y de la COP30 ha pasado totalmente desapercibida. Pues Luis Botello, le doy las gracias por haber estado con nosotros hoy. Le despido ya también. Ha sido un placer. Esperemos verle en nuevas ediciones de este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Saludos.
Bueno, vamos a pasar al último de los temas que nos atañen hoy. Vamos a hablar de Sudán, porque allí los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido parecen haber dejado la puerta abierta a un cese de hostilidades tras haber cometido una masacre en la ciudad de El Fasher, capital de Darfur del Norte, de donde han huido miles de personas dejando testimonios aterradores sobre asesinatos de las FARC al hacerse con la ciudad. Quiero hablar con Cecilia en primer lugar, porque es experta en este tema. Quiero que nos cuente un poco qué es lo que ha pasado. Se ha hablado en algún momento de ataques de musulmanes contra cristianos, pero la ONU habla de otra cosa, lo declara más bien como ataques de carácter étnico contra población negra. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en Sudán? Sí, bueno, me gustaría por empezar a decir que el conflicto de Sudán definitivamente no es nuevo. Me parece que es una de las guerras y conflictos armados más prolongados en el continente africano y quizás uno de los más olvidados, pero bueno, de pronto a veces suceden cosas. En este caso, pues está pasando esto de que las FARC están avanzando significativamente rápido y tomaron ciudades muy importantes, pero lo cierto es que cuando menos el conflicto de Darfur y El Fasher, que es una de las ciudades más importantes, pues data por lo menos de principios del siglo XX. Hay que recordar que, bueno, cuando esta guerra comenzó, estaba Omar al-Bashir al poder y Omar al-Bashir fue derrocado en 2019 por protestas populares, pero quedó a cargo del ejército precisamente la gente más allegada a él. Y las FARC justamente nacen de grupos paramilitares que se habían utilizado desde hace mucho tiempo justamente para aterrorizar y desplazar a la población de Darfur, que en su mayoría, aunque son musulmanes, étnicamente no son árabes. Entonces sí que hay un componente étnico, también hay un componente racial, pero lo que más motiva también el desplazamiento de la gente, pues, son los recursos que hay en Darfur, ¿no? Y la zona geoestratégica que significa. Está muy cerca de Chad y de Libia, que ahorita son puntos clave para la migración en general africana que se dirige a otras partes de África, pero también Europa. También es una zona muy rica en oro y muy rica en minerales y recursos hídricos, en una zona que es tan desértica. Entonces también por eso se ha hablado mucho de la importancia que tienen potencias regionales de Medio Oriente, como Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que está muy interesado en estos recursos. Y sí, lo que ha sucedido por lo menos los últimos 18 meses ha sido que ya capturada la ciudad se ha desplazado una enorme cantidad de civiles. La ONU tiene reportes de al menos unos 36,000 desplazados, 300 refugiados, muchísimas mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, pero por supuesto se calcula que estas cifras a lo mejor son mucho mayores de lo que se tiene registrado. Y bueno, realmente es una crisis humanitaria que tiene mucho tiempo, a pesar de que la ONU ha puesto embargos de armamento y que se ha mandado ayuda humanitaria y se ha tratado de controlar la situación. La militarización en Sudán sigue y parece que es un conflicto que va para largo. No parece tener fin, porque que cada tregua que se pacta solamente logra generar reacomodos de poder que terminan creando nuevos actores militares. Carolina, este es un conflicto que igual desde América Latina, también probablemente desde Europa, queda muy lejos. Parece que estamos centrados en otros conflictos muy importantes, desde luego, pero no le estamos dando la importancia que podría tener, porque nos indica Cecilia que uno de los puntos clave es los recursos, hablamos de oro, pero también la geoestrategia cerca del Mar Rojo, cerca de la península arábiga. Desde América Latina lo vemos muy lejano, pero también hay cosas muy en común. Por ejemplo, en Colombia, toda la violencia que hemos vivido como país, que obviamente a los niveles que se vive en África no estamos, pero en África es muy sanguinario, es sin contemplación. Y sobre todo los paramilitares en África son unas personas que no les importa nada. Entonces, ver estos conflictos desde esta orilla y tratar de aterrizarlos, uno tiene que comenzar a comprarlos, bueno, pero como a qué se asemejan en nuestra violencia. Y además que el gran diferenciador es el tema étnico y lo que tú decías del tema cristiano. Es un tema más étnico y es un tema que también es muy racial, porque entre ellos mismos se distinguen por el color. Lo mismo que pasó en Ruanda con los Hutus y los Tutsis. Entonces, es muy lejano, pero a la vez también cercano. Y lo que preocupa de toda esta situación es que a pesar de que se logró que una parte del Sudán se convirtiera en Sudán del Sur, también fue un fracaso.
y se integró como país 198 dentro de las Naciones Unidas. ¿Y qué ha pasado? Seguimos en lo mismo. Y una de las cosas que más le llamaron la atención a la ONU, que es por eso que se critica tanto su labor, de qué está pasando realmente con la ONU, por qué no está atendiendo este tipo de problemáticas, es por qué permite alargar y alargar y alargar. Y sobre todo que ya esto está sonando en el oído de Donald Trump, que ya lo dijo. Si siguen, voy a mandar gente de los Estados Unidos militares a ver cómo es la cosa. Otro frente abierto. Otro frente, además. Entonces, claro, ¿por qué le interesa entonces a Trump estar por allí? Por lo del tema del oro y la cercanía con el Mar Rojo. Bueno, pues muy interesante esta discusión que hemos tenido hoy. Carolina Flechas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este estudio de Bogotá. Y Cecilia Mendoza, nos habría gustado explayarnos un poquito más, pero por desgracia se nos acaba el tiempo. Gracias también por estar hoy con nosotras. Muchas gracias por la invitación, al contrario. Bueno, un placer estar con las dos, también con Luis Botello, ya le hemos despedido de este programa. Yo les invito a ustedes a que vean este episodio, también todos los anteriores, en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube, y ya les dejo con el resto de nuestra programación. Para estar al día con la actualidad, únase al WhatsApp de France 24. Infórmese en tiempo real, en cualquier momento. La actualidad del día ya está disponible para los miles de seguidores del canal de WhatsApp de France 24 en español. Desde cualquier lugar del mundo, manténgase al día desde su celular con el WhatsApp de France 24.